Los libros que leo. Ya estamos de vuelta en los libros que leo y hoy día vamos a hablar de la historia musical, vamos a hablar de uno de los personajes más influyentes, diría yo, en la música chilena y en la música latinoamericana. Lo van a ver en pantalla, este libro con esta portada maravillosa, Los ojos del gato, la maravillosa vida de Eduardo Alquinta. Vamos a hablar de su vida, de sus secretos, de su historia y para eso estamos con el periodista Richard Sandoval. ¿Cómo estás, Richard? Hola Rafa, muchas gracias por la invitación, feliz de poder conversar sobre esta obra. Es la primera biografía que nos muestra tan íntimamente la vida del gato, que fue un personaje muy querido por la gente, en todas sus dimensiones como músico, como amigo, como amante, como estudiante, su relación con su padre, que es algo que también vamos a estar conversando más adelante. Y tú inicias esta historia, este libro, con 2 páginas, una especie de prólogo que te introduce en... Esto no es la historia de los Jaivas, obviamente algo de eso va a haber, porque era parte de este grupo, pero la historia de un hombre, de una persona. Quería preguntarte sobre eso. ¿Por qué contar la historia del gato? ¿Por qué tus ojos se ponen en los ojos del gato ahora, en este momento? Yo creo que había que hacer justicia con el gato del Quinta, porque es un personaje y un nombre, un rostro, una figura que cuando uno lo menciona o lo escucha en un bar, en una conversación entre amigos, siempre surge una admiración. Pero no es una admiración distante, sino que es una admiración súper cariñosa, casi como si fuera con un familiar que se ha ido. Por otra parte, la figura del gato fue apareciendo como mágicamente en mis procesos de investigación de libros anteriores, como La sonrisa de Gladys, que es la biografía de Gladys Marín, o Amor te sigo buscando, historias de luchas de familiares de detenidos desaparecidos. Y en esos procesos, mientras yo buscaba otras cosas, me aparecían las canciones de los Jaivas y la voz del gato, la canción La Conquistada, por ejemplo, o el mismo capítulo del programa Requiem de Chile que se hizo hace algunas décadas en televisión. Entonces yo sentía como ese llamado del gato reclamando que se investigara y se mostrara su vida como individuo, porque es muy cierto que el gato no sería el gato sin los Jaivas, es parte de un colectivo permanentemente, pero también es un individuo que no se había observado y nadie se había detenido a indagar en toda su complejidad como persona. Sí, bueno, de hecho, a mí una de las cosas que más me impresionó de esta biografía fue esta contraposición que tenía el gato de ser una figura tan pública, de tener este rol de cantante, de ser una especie de rockstar, no sé cómo decirlo, pero que durante el libro uno se da cuenta que la gente que lo conocía, él no tenía ese perfil. Hay una parte en donde dicen que incluso estuvo a punto de sufrir un colapso nervioso, que se ponía incómodo. No sé si eso fue algo que para ti fue un descubrimiento también, cómo era realmente él, porque es muy distinto a lo que uno está acostumbrado de los cantantes, los músicos, generalmente tienen otro perfil. Sí, eso es muy interesante y muy rico para echar a andar la narrativa de la historia. Porque ciertamente hay una contradicción entre la figura pública y el gato real. Una persona que lo conoció, que trabajó con él, siempre me decía que hay 2 tipos de gato. La mascota, digamos, el que se deja hacer cariño, el que es catete, o el gato que es arisco, que no te pesca y que es casi pesado, por así decirlo. Bueno, el gato es de esos segundos gatos. En la intimidad, una persona totalmente silente que tú podías viajar horas con él en un auto y podía no decir ninguna palabra. Una persona incluso que tenía como su lugar preferido en el mundo un pueblo tan pequeñito como Salamanca, en la región de Coquimbo. Entonces, ese es el gato auténtico que, claro, como tú decías, siempre tuvo un pánico hacia el público arriba del escenario. Incluso hasta sus últimos conciertos nunca dejó de ponerse nervioso cuando él tenía que salir al escenario. Hay momentos muy divertidos, incluso anecdóticos que se cuentan en el libro,
Pero en realidad eso es un eje central para... ¿Podríamos contar alguno de esos momentos? Yo no les quiero hacer spoiler del libro, pero creo que hay elementos que se podrían contar para que ustedes se motiven a leer esta biografía que nos muestra a un gato desde todos los puntos de vista. Yo creo que a mí me gustan los jaivas, los escucho porque mi familia se escucha, pero yo no entendía la dimensión del personaje, de quién era él realmente. Bueno, el gato Alquinta se pueden contar distintas anécdotas para poder entender la figura sencilla que era también. Hay una anécdota que a mí me parece súper interesante para descubrirlo también desde el punto de vista de sus valores, porque dentro de todo el proceso de creación del gato y de los jaivas, el gato siempre va siendo el integrante que porta una suerte de ética política. Entonces es muy divertido cuando a fines de la década de los 90, después de pasarlo mucho tiempo mal económicamente, porque no fue una vida holgada la que tuvieron los jaivas ni mucho menos el gato, tiene su platita para comprarse un departamento, su primer y único departamento. Y va a tocar la puerta de una inmobiliaria y tratan de convencerlo durante mucho rato para que él se endeude, para que no se compre el departamento al contado. Y el gato garabatea al vendedor porque le dice que no está dispuesto a financiar el negocio de los bancos y bla, bla, bla. Y se fue a comprarse el departamento a otra parte. Entonces esa anécdota a mí me gustó mucho y la puse con mucho detalle porque permite entender también la austeridad de una figura pública en contraste con lo que uno ve ahora con los músicos, de repente los músicos urbanos sobre todo, Sí. que en un par de meses se vuelven mega millonarios y se compran todo. Sí, de todas maneras. De hecho, una de las cosas interesantes también que habla el libro es este concepto de vida austera, de esta vida socialista, por decirlo, de vivir en comunidad. ¿Cómo se fue desarrollando esto? Que también creo que es súper interesante y que tiene que ver con la música que hacían los jaivas. Y es muy propio de la época también. Lo que a mí me parece muy cautivante y alucinante de este libro es que este libro permite encontrarse con formas de vida que hoy día nos parecerían imposibles, como por ejemplo decidir irse a vivir en comunidad, que significa desde organizarse para que una pareja lave la loza todos los días, hoy día le toca cocinar a tal pareja y así sucesivamente, hasta poder soportarse a nivel de caracteres, lo que también permitía esa unidad, tener momentos de creación muy fluidos. Todo esto se vuelve muy fuerte cuando ellos se van a Argentina. A fines de septiembre del año 1973, debido a la situación política, lógicamente, porque para el golpe al gato le cortaron el pelo, lo que fue una situación muy trágica. En Argentina ellos comienzan a vivir en comunidad en una ciudad que se llama Zárate, que está cerquita de Buenos Aires, y allí es donde tienen la posibilidad de crear algunas de las canciones más hermosas en toda la historia de los jaivas, como por ejemplo La Conquistada, que yo cuento muy detalladamente cómo se creó la canción mientras unos estaban en una habitación jugando con sus instrumentos, le gritaban al gato que estaba enfermo, afiebrado en la cama de la pieza de al lado. Y así, a grito pelado, digamos, van creando una canción que termina siendo una de las más maravillosas en la historia de la banda. Sí, de todas maneras. Y de la música chilena también. Hay una parte bien relevante respecto a la relación con su padre. Un hombre que fue muy duro, que incluso hay algunos que decían que le tenían miedo, etcétera, pero que aún así, a pesar de esa dureza, influyó muchísimo en la vida musical del gato. Hay una parte incluso en el libro en que comentan que llora por la muerte de su padre, pero no llora en otras circunstancias. ¿Qué pudiste detectar tú respecto a cómo influyó el padre del gato en su vida y en su vida musical? Es fundamental porque el padre del gato, que es don Carlos Alquinta,
que a todo esto tiene toda una historia también propia, lo que es muy atractivo desde el punto de vista historiográfico, porque a partir del papá del gato uno puede entender la historia de Chile también. Él a los 7 años trabajaba como calichero en las salitreras del norte, fue testigo de los discursos de Luis Emilio Recabarren, el fundador del Partido Comunista, y luego fue ascendiendo por puro mérito hasta convertirse en un empleado que trabajaba con los ingenieros y eso le permitió viajar por todo Chile. Luego se convirtió en funcionario del agua potable y así llegaron a vivir a la ciudad de Viña del Mar, y incluso el gato pudo ir a la universidad, algo que era muy de élite en aquellos tiempos. Y don Carlos tenía una personalidad muy severa, muy severa. Ahí me contaba Eduardo Parra, uno de los fundadores de los Jaivas, que llegaba a tocar la puerta a buscar al gato y salían tiritando porque don Carlos era acuático. Pero también era muy artístico. Es él quien le enseña al gato las primeras nociones de la guitarra. La primera guitarra que ocupa el gato es la guitarra del Muy papá. simbólico. Les enseña Violeta Parra al gato y a todos los chiquillos Parra. Él les muestra a Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui y la música folclórica argentina. Entonces, perfectamente se podría decir que sin don Carlos no se hubiese desarrollado los Jaivas como se desarrollaron. Y ciertamente el único momento en que alguien vio llorar al gato fue su mujer, Mónica Monsalves, cuando el gato se entera de la muerte de su papá. Entonces eso te da cuenta de la relevancia que tiene en su vida. Sí. Alonso siempre yo menciono a Alonso, ustedes saben que Alonso es nuestro editor del programa. Y ahora está de director también, porque las hace todas. Pregunta también de lo que significan los jaivas. Más allá de, yo sé que estamos hablando de la biografía del gato, pero acá también hay algo de mantener las tradiciones, de ir a los orígenes, de un rescate cultural que quizás en esa época estaba un poco perdido, ¿cierto? Yo aquí respondería en 2 líneas. Primero, creo que en este libro, a mí me pasó haciendo el libro, haciendo la investigación, descubriendo al gato y descubriendo a los jaivas, una suerte como de encontrar una felicidad, como algo que estuviera un poco perdido. Uno se encuentra con esa vida mágica, con ese crear letras poéticas, vinculadas con lo comunitario, con lo popular, con la juventud, con la liberación. Es muy bello encontrarse con elementos artísticos, canciones, estéticas, dibujos que inspiren hacia la belleza y la felicidad. Eso a mí me pasó mucho. Creo que este es un libro como que te invita a ser feliz, Sí. y es una historia que te invita a ser feliz. Y por otro lado, los jaivas, uno se va dando cuenta la relevancia que tienen, porque no son solamente un grupo más de música chilena, no solamente radica su virtud en la creación de un estilo musical, de una estética única y propia, sino que son parte de la cultura de Chile. Yo creo que eso son un patrimonio de la cultura de Chile. Uno puede entender Chile desde la obra de los jaivas. O sea, la musicalización de Alturas de Machu Picchu, de Pablo Neruda, quien había conocido o leído a Neruda con la profundidad con que te invita la música de los jaivas. Todo lo que hicieron en su primera etapa, canciones como Indio Hermano, como Mira Niñita, toda la música que hacen incluso en los años 90 con Hijos de la Tierra, música que fue también interpretando al Chile que venía volviendo a la democracia. Es una realización artística que permite entender a la identidad de este país. Sí, bueno, estábamos acordándonos obviamente de la canción Todos Juntos, que es casi un himno. Y al final creo que no hay ninguna persona que no la conozca. En ese sentido, tú en el libro deslizas que el gato tenía este rol medio de líder artístico. Claro, aunque prefiero no usar la palabra líder Porque a él no le gustaba. Claro, a él no le gustaba, de hecho él no firmaba las canciones que él escribía,
porque él decía, en este mismo sentido comunitario total, decía, si yo firmara mis canciones, Gabriel, por ejemplo, tendría que firmar las gestiones que él realiza, porque Gabriel era un tremendo gestor, era quien se movía para ir a buscar contratos, para ir a buscar sellos, para ir a buscar lugares donde tocar, etcétera. Entonces, en ese sentido, la palabra líder no creo que sea lo que más le acomode al Gato y no creo que sea lo más justo tampoco con la historia, pero sí es una figura dentro del grupo que llevaba, digamos, el trencito La batuta. creativo, la batuta creativa en muchos sentidos. Se van a encontrar con la historia de cuando los Jaivas deciden dejar de hacer covers de cumbias, de chachachás, que eran, digamos, como se ganaban la vida en los años 60, tocaron en Cuánto Matrimonio hubo Esa parte es muy entretenida del libro. en la quinta región. Y el Gato dice, no, ¿saben qué? Aquí hay que crear música propia, latinoamericana. Y para hacer música latinoamericana hay que conocer a los indígenas latinoamericanos. Y se va mochileando con su segunda esposa, Eso es bien Verónica Ross. interesante, cómo este viaje por Sudamérica hace un antes y un después para lo que viene para el Gato y para los Jaivas. Sí, es realmente un antes y un después y es el punto de partida de la creación jaivística como la conocemos hasta el día de hoy. Y ese mismo viaje es tremendamente decidor de cómo era el Gato, una persona muy arrojada, muy valiente y determinada, porfiada, podríamos decir, muchas veces sin medir las consecuencias de estos actos. Él se va a este viaje por Sudamérica y termina caminando a pata pelada, durmiendo con comunidades indígenas en Colombia, en Ecuador, ganándose la vida tocando afuera de los bares, etcétera. Y bueno, al retornar comienzan ya los momentos de creación que llevarán a como se llama un capítulo del libro, las canciones más lindas de Latinoamérica. Sí, de todas maneras. Tú mencionabas al principio que cuando uno habla del Gato, siempre hay una sensación de cercanía, de cariño, de amor, a pesar de que ya hemos conversado de que él era una persona muy silente, un poco tímido quizás en ciertas instancias en el escenario. ¿Por qué crees tú que se genera este efecto en las personas que yo creo que permanece hasta hoy? Yo creo que, bueno, primero al Gato lo favorece mucho su rostro, sus ojos, su sonrisa. Es una persona cautivante visualmente. O sea, yo le preguntaba a mi mamá, ¿te gustaba el Gato? Ay, era tan lindo. Es lo primero que te dicen, ¿no es cierto? Ahí está, bueno, ahí lo vemos en la portada del libro. Así es. Segundo, la voz, que era una cosa pero increíble, que yo también me detuve a investigar un poco eso. Cómo trabajó su voz, y ahí se van a encontrar incluso con que se educó con un maestro de tenores, llegaba a unas tonalidades realmente increíbles, que el día de hoy los jaivas para hacer algunas canciones tienen que hacerla de a 2, 3 voces para dar con toda la escala a la que llegaba el Gato. Y el segundo aspecto es la autenticidad. En el Gato siempre se reconoció a una persona absolutamente auténtica y eso de repente es difícil. Yo lo comparo un poco con el momento social, político, cultural que vivimos hoy en Chile, que podríamos decir perfectamente que estamos atravesando en una especie de crisis en esos sentidos. De todas maneras. Y el Gato representaba quizás otro Chile, un Chile... el Chile con el que yo me encuentro cuando converso con Mónica, la viuda del Gato. Personas fundamentalmente austeras. Yo creo que esa es una palabra clave dentro del proceso de descubrir al Gato. Alguien a quien, por ejemplo, le molestaba cuando les hacían alguna recepción y los recibían con comidas muy lujosas. Y al Gato ese tipo de situaciones no le gustaban. Entonces, lo que él cantaba, la gente lo percibía como algo auténtico, como algo real. Y eso de repente se echa de menos en un país como el actual. No sé si podemos, yo sé que tenemos que empezar a cerrar, pero mostrar las imágenes de lo que fue el funeral. Más de 500.000 personas estuvieron ahí, fueron a despedirlo.
Y se dieron momentos bien emotivos. Yo estuve revisando el archivo en donde hubieron cánticos, abrazos. Y yo creo que esto también quizás demuestra un poco lo que tú dices. ¿Qué se genera? ¿Por qué tanta gente fue a despedirlo, a llorarlo? Incluso estuvimos revisando, ahí estamos viendo las imágenes. Incluso hay mucha gente que va a pedirle favores hasta el día de hoy. Sí, hay mucha gente que incluso lo ve como una santidad, que es un fenómeno que se produce con algunas figuras del espectáculo. Se ve mucha gente con elementos mapuches, se ven machis, y eso yo creo que es clave para poder dar una respuesta. Yo incluso haría una comparación del gato con Violeta Parra, desde el punto de vista de lo investigativo. El gato, para hacer una obra, para hacer una canción, se metía a investigar las raíces de la realidad de la que iba a hablar. Por eso hizo el viaje a Sudamérica a fines de los años 60. Y cuando él muere en el verano del año 2003, estaba en pleno proceso de creación de un nuevo disco que se iba a llamar Araucaria. Y para hacer ese disco, el gato estuvo en la región de la Araucanía, reunido, cantándoles a machis, para poder impregnarse de esa energía del pueblo mapuche y desde allí poder cantar. Entonces, por eso uno ve en las imágenes del funeral a gente mapuche, a gente que viene desde las profundidades del norte o del sur del país, porque se reconocía a una figura preocupada por investigar con responsabilidad hacia su pueblo. En una de sus últimas entrevistas que dio el gato en un programa de televisión nacional, él decía que se sentía con la responsabilidad, cantaba por la responsabilidad que sentía de hacer cultura para el pueblo. Y eso la gente, yo creo que lo agradecía. Y no solamente por una cuestión que se puede ver como academicista, ¿no? Por el contrario, una cuestión popular que se terminaba reflejando en canciones maravillosas. De todas maneras, Richard, se nos empieza a acabar el tiempo, pero quiero darte el espacio para que invites a la gente a que lea el libro, a que se introduzca en los ojos del maravilloso gato. Bueno, la invitación es a que emprendan este viaje por la vida del gato. Uno de los esfuerzos que yo hago en mis libros y en este particularmente también es que no solamente van a conocer la vida de un personaje, su obra, sus amores, sus momentos difíciles, sus vacíos, sino que van a recorrer los lugares, los ambientes y los procesos históricos en los que se desarrolla su vida. Así es que espero que lo puedan descubrir como un libro entretenido, como un libro con mucha emoción y un libro que de pronto también les va a terminar reenamorando con Chile. De todas maneras, y yo creo que cuando uno termina de leer, inmediatamente a escuchar a los Jaivas. Muchas gracias, Richard. Gracias, Rafa, que estés muy bien. Con esto nos despedimos en Los Libros que Leo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad. Los libros que leo.